Hola, 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 Zumpango, les habla Adriana y espero que estén teniendo una agradable mañana, tarde o noche en el momento en el que nos estén escuchando. Les doy nuevamente la bienvenida a este podcast, un espacio donde cada día conocemos un poco más sobre la Asociación Torre Azul por un futuro joven. Hoy hablaré de un tema fuerte y delicado que está afectando a nuestro país. El tema de hoy es la asesoría legal a mujeres, que es uno de los servicios y apoyos que brinda la Asociación de Torre Azul. ¿Por qué este tema es tan importante y no solo para la sociedad de Zumpango, sino para alrededor de todo el mundo? Es muy importante tener esta asesoría legal hacia principalmente las mujeres que son violentadas y pues es importante que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos y tengan una asesoría jurídica necesaria para no tener miedo a denunciar y tener la seguridad de que se está llevando un proceso legal de manera correcta para la persona que haya causado algún tipo de violencia o algún daño hacia esa persona. Pues también tenerle un castigo correcto conforme dicta la ley. También una denuncia de este estilo regularmente es muy desgastante para cada una de las personas que pues las ponen y es muy desgastante emocionalmente para las víctimas que sufren justamente esta violencia. Y es por ello que es tan esencial tener toda esta información y el conocimiento sobre las asesorías, que son una guía para el camino de todas estas mujeres y principalmente la Asociación Torre Azul. En estas asesorías a mujeres damos pláticas y promovemos la información y el conocimiento de los derechos de las mujeres, donde llevan a cabo todas las asesorías legales que ayudan a las mujeres a fomentar su conocimiento e información en caso de que sufran algún tipo de violencia y en caso de que ya estén sufriendo, pues cómo deberían de actuar cuando se asemeje justo a este tipo de situaciones o a este tipo de problemas dentro de su vida que son debido a la violencia. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver el día de hoy y vamos a platicar un poquito sobre la violencia de género. Principalmente me gustaría abordar lo que es la violencia de género, ya que es una de las manifestaciones que el día de hoy vivimos día a día, sobre todo las mujeres, y están claras en la desigualdad y en la subordinación que hay en las relaciones de poder entre los hombres y sobre las mujeres. Y también este tipo de violencia se basa principalmente en ejercer una diferencia sobre los géneros, y en pocas palabras las mujeres sufren esta violencia por el simple hecho de ser mujeres y por el simple hecho de que las convierten en víctimas de cualquier extracto social o cualquier nivel educativo, cultural, económico e incluso emocional. Entonces, la violencia de género es principalmente aquella que afecta las relaciones de afectividad, ya sea en parejas o en exparejas, y el objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de una manera continua con el tiempo y produce de una manera continua
el nivel de violencia iba avanzando conforme va pasando el tiempo, creando en ellos una estrategia. Pero esto no solo se da en las relaciones de parejas o exparejas, sino que también se puede dar pues dentro de la misma familia, dentro del mismo vínculo social de amistades o dentro de incluso del mismo entorno laboral o de vivienda de la mujer. Cualquier persona está en riesgo en este aspecto de justamente la violencia de género, ya que es un tema en las relaciones que tienen justamente principalmente los hombres que quieren tener un poder sobre las mujeres y se ejerce por parte de quienes ya hayan sido sus exparejas o estén algo ligados a ellas en algún tipo de conexión, como ya se les había comentado anteriormente. También esto no se trata justamente de solamente una violencia física, porque toda violencia pues tiene distintos tipos de violencia de género y se puede dar desde la violencia que es un daño físico, la violencia que es un daño sexual o incluso un daño psicológico. Y en estas vienen incluidas también las amenazas, la corrección o la privatización arbitraria que tienen hacia la privacidad de las mismas mujeres y pues lo que ocurre en la vida pública tanto en la vida privada, porque hay distintos tipos de acciones que obviamente son categorizadas como violencia y que muchas personas no saben que esta es parte de la violencia y que obviamente es un foco rojo en cualquier tipo de relación o en cualquier tipo de situación. Si es lo que llegamos a ver en nuestra vida cotidiana, porque hay muchas acciones que son violencia y las personas no lo consideran como violencia porque lo han normalizado al punto de que realmente a la víctima la vuelven en un tema rotundo de victimización para ellos y realmente no toman en cuenta sus declaraciones ni todo lo que ella quiere contar o quiere decir sobre cómo se ha sentido al que le hayan ejercido este tipo de violencia, porque después de un desgaste emocional, psicológico y físico, después de todo no se trata solamente de una violencia física, sino es un conjunto de miles de violencias que se van generando alrededor de su ambiente, principalmente pues donde vive y donde radica esta violencia. Y seguimos avanzando con este podcast y ahora vamos con esta pregunta que es muy pensada por todos nosotros y es sobre cómo viene la violencia. La violencia viene de muchas partes, de muchísimas acciones y no solo se ejerce de forma física. Eso hay que tenerlo muy en claro. La violencia no es solo física, también es una violencia emocional y también hay una violencia psicológica. Y me gustaría mencionar una declaración que tiene la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que puso en 1993, y es: todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real a un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la corrección o la privatización arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada, eso ya se ejerce como un tipo de violencia de género. Y pues justamente para erradicar todo este tipo de violencias se tiene un sistema de justicia que tiene los instrumentos legales suficientes que van a permitir que se identifique todo este tipo de violencia y que sea explícita en cuestión de información y nos pueda dar el conocimiento correcto y eficiente sobre las causas y las consecuencias que este tipo de violencia afecta a las mujeres y plantear justamente esa idea de que se tiene que acudir a alguno de estos sistemas jurídicos o a un sistema de justicia que nos ayude a fomentar y a salir adelante en este tipo de situaciones, porque no es posible que hoy en día en México cada día mueran más y más mujeres. ¿Acaso de que no se dan este tipo de asesorías justamente a tiempo o este tipo de información hacia todas ellas? Porque permiten que se siga esto hasta que las matan o hasta que ejercen este tipo de violencia de una forma muy lúdica, al nivel de que realmente ellas no pueden más y simplemente se rinden
ante toda esta ejerción de violencia que hacen hacia ellas. Y es por ello que hay muchas instituciones en el Poder Ejecutivo Federal, como son pues ya los gobiernos locales y municipales, pues que ya tienen también unas raíces culturales y que se obtiene mucha información sobre este tipo de violencia y sobre todas estas campañas que pues pueden realmente dar a conocer para que ellas estén informadas sobre todo este tipo de violencia y sobre cuál es el daño que pueden causar en ellas, tanto psicológicamente, emocionalmente y sobre todo físicamente, porque a lo largo del tiempo y a lo largo de los días es algo que realmente desgasta mucho y es algo que puede terminar incluso contigo. Entonces hay muchas como estas y muchas acciones que dan pues una actualización y una capacitación, y este tipo de situaciones se da justamente a las víctimas que sufren violencia de género y a los victimarios que también garantizan una atención oportuna, que lo que buscan es preservar justamente lo que son los derechos humanos a las víctimas que sufren todo este tipo de acoso y todo este tipo de violencia y todo este tipo de actitudes que al final van pues a la de ejercer distintos tipos de acciones que las mujeres podemos realizar, y no solo las mujeres sino todo tipo de población que hoy en día nos está escuchando hoy en Zumpango. Me gustaría que escuchen todos estos pasos que podemos tomar en cuenta y crear en lo que nos están diciendo para los sobrevivientes de que son estas personas que han sufrido este tipo de violencia, porque cuando una mujer comparte justamente este tipo de historia de nivel de violencia, está dando el primer paso para romper con este siglo de maltrato y este ciclo de nosotros como personas, donde nosotros pues queremos ayudar a alguien que está sufriendo este tipo de violencia, y debemos de asegurar que se sientan en un lugar seguro donde puedan expresarse libremente de cualquier agresión, y eso es lo que hace la Asociación de Torre Azul, brindar información para llegar a lo legal, haciendo justicia siempre por la víctima. Y bueno, continuando, vamos ahora con qué se busca justamente con las asesorías legales a mujeres. Al tener estas asesorías privadas, esas asesorías legales, lo que se busca es apoyar a la voz de las mujeres y hacer justicia por cualquier acto de violencia, y ellas puedan alzar la voz y contar lo que han vivido, sabiendo que son escuchadas en la asociación, con toda esa confianza para que ellas puedan hablar claramente sobre todo lo que han sufrido. Y debemos de garantizar principalmente esa seguridad de que en ese momento nada va a salir de ahí, si así lo desean, y que todo va a ser privado, que tú lo que ella no quiera decir, lo que ella no quiera contar, va a ser respetado y escuchado, porque es un momento donde puede estar sufriendo y recordando lo vivido, donde ella note que le creemos, donde ella obtenga esa seguridad, esa confianza, y pueda justamente hablar sobre toda su experiencia, sobre todo lo que ha vivido. Pues también es en tratos de casos de violencia, también hay que recurrir al consentimiento, sobre todo en estos temas que la sociedad ha traído mucho en cuestión, tachando a las mujeres, como es la sobriedad o la vestimenta o incluso la sexualidad de la víctima, porque pues muchas veces muchas personas se aprovechan justamente de todas estas causas y acusaciones para ejercer un control y un poder sobre la mujer y tener una agresión que se pueda asumir como una responsabilidad por sí solo, y de esta forma puedan culpabilizar a la víctima, y de esta manera tener una idea hacia toda la sociedad sobre que fue culpa de la mujer porque venía vestida de tal forma, fue culpa de la mujer porque estaba ebria, fue culpa de ella por estar borracha, porque no es así. Cuando una mujer dice no, cuando una mujer pone un límite y cuando una mujer está fuera de sus facultades, es un no, no es no. Y no deben de justamente pasar estos límites porque no está bien.
está ejerciendo una violencia de género y una violación de los derechos sobre su persona. Entonces nosotros debemos de escuchar y siempre erradicar sobre todos estos tipos de situaciones. Y tampoco debemos decir frases comunes como siempre se dicen, como ¿por qué no te fuiste de ahí? ¿Por qué no saliste de este lugar si estabas sufriendo? No le podemos decir a una persona que por qué no salió de ahí o por qué no sabes todo el contexto que ella está pasando y todo ese proceso. No sabes por todo lo que le ha costado a ella llegar a ti y contarte su historia, contarte todo lo que ha pasado y contarte lo mucho que ha necesitado una asesoría. Es mejor decir frases como te escuchamos, te creemos, estamos contigo, para que ella sienta esa confianza y pueda permitir que toda su historia llega a la parte legal y toda su historia está fundamentada mediante hechos legales y se haga justicia a esa violencia que han ejercido en ella. Otro de los pasos que podemos generar los jóvenes y justamente estas generaciones más jóvenes, que es a la que nos venimos justamente a que nos escuchen el día de hoy, es determinar la manera en la que piensa sobre el género y sobre los derechos humanos. Entonces es importante que nosotros realicemos e iniciemos conversaciones sobre roles de género a una edad temprana y cuestionar todo este tipo de rasgos, estereotipos que tienen niñas y niños en las escuelas, porque esto es formar una cultura desde pequeños, que tener una aceptación para ellos también tengan el conocimiento sobre la violencia y sobre lo importante que es el conocimiento y la autonomía física y la responsabilidad sobre cada una de las acciones que ellos van a tomar a lo largo de su vida, y finalmente es una manera apropiada a su edad, y justamente principalmente esto se debe de explicar con ejemplos como el hecho de que su cuerpo es suyo y el hecho de que ellos pueden tomar decisiones sobre sí mismos, y eso es lo importante que ellos deben escuchar. Y los jóvenes activistas con información, educarlos para que sean respetuosos hacia las mujeres y para construir un futuro donde las mujeres nos sintamos seguras con la persona que tenemos a nuestro alrededor. Contemos con líneas de atención por medio de redes donde invitamos justamente a las mujeres a ponerse en contacto en caso de sufrir alguno de estos tipos de violencia. Como hemos mencionado el día de hoy, en la Asociación Torre Azul contamos con estas asesorías legales para ayudar a todas aquellas mujeres que son víctimas de esta violencia, y nos encontramos en Facebook como AC Torre Azul Futuro Joven, y en la descripción les pondré el link para que puedan contactarnos de una manera más sencilla para dar asesoramiento y todo tipo de apoyo que ustedes necesiten. Nuestra asociación tiene un asesoramiento donde les daremos el apoyo que ellas necesitan, e incluso durante la pandemia y el coronavirus se realizó este tipo de asesorías por vía de redes. Entonces es necesario que este tipo de conexiones ellas lo tengan en cuenta para cualquier momento en los que ellas quieran hablar o se sientan seguras de que están siendo víctimas de violencia de género y puedan contar su verdad y puedan hablarlo. Debemos de comprender todos también que lo que es el consentimiento. El consentimiento es justamente el lugar de oír un no, asegurarnos de un sí activo, que haya expresado por todas las personas involucradas. Esto integra un conocimiento de conversación en su vida y habla de él. Frases como se lo estaba buscando, los hombres así son, eso es una forma en la que se minimiza lo que está pasando a una mujer, y es algo que no debemos hacer. Siempre debemos hacer saber que si no estaba bajo su consentimiento, no estaba bajo a una autorización de un toque, no es correcto y es un no rotundo a esto. Entonces no hay frases como es normal, son hombres. No, no es normal. Y esto es un tipo de violencia, pues, que hoy en día vivimos día con día, y debemos de poder iniciar una conversación donde la violencia contra las mujeres y las niñas constituya pues una violación hacia sus derechos humanos y que ha sido perpetuada desde hace muchísimos años, y por ello es mejor que nosotros podamos iniciar una conversación donde demostremos solidaridad y donde estemos con estos sobrevivientes y nuestra postura de lucha por ellos de las mujeres,
pues siempre sea de una forma congruente y de una forma en la que nosotros podamos generar este apoyo de distintas maneras, ya sea a través de redes sociales o a través de simples pláticas o consejos, e incluso si nosotros nos estamos dando cuenta de que alguien ejerce violencia de género sobre alguna de nuestras conocidas, hablarlo siempre con ella y explicarle lo que es la violencia de género y que ella también les cuente sobre lo que ha sufrido y sobre todo lo difícil que es para las mujeres que han sufrido este tipo de violencia poder contar y poderlo hablar. También debemos de demostrar una posición sobre la cultura que es la violación. La cultura de la violación se ha dado principalmente hoy en nuestros entornos y se ha normalizado y justificado en una violencia sexual. Y estos entornos son los que principalmente alimentan a las personas que son machistas y son persistentes a la desigualdad de género, a las personas que piensan que los hombres tienen un control y un poder sobre las mujeres, a las personas que piensan que pueden tener una actitud deplorable por su rango y por su feminidad. Entonces debemos de darnos la oportunidad de examinar cuáles son los comportamientos que vamos teniendo día con día, y no solo las personas que están a nuestro alrededor, sino nosotros mismos. ¿Cuál es la creencia que nosotros estamos buscando en los sesgos que permitan que siga existiendo justamente esta cultura de la violación que ha sido normalizada hoy en día y que ha sido de una forma tan normalizada hoy en día que han sido de una forma minimizada para el lado de las mujeres, que en este caso de que se fomenta esta violación es culpa de la mujer, es culpa de cómo iba vestida y de cómo estaba ebria. Lo que nosotros debemos saber es parar con todo esto y demostrar una actitud acerca de estas identidades de género hacia justamente las políticas y apoyar a nuestra comunidad, donde todo el mundo también puede tomar medidas para luchar justamente contra esta, que tenemos una mentalidad buena y una mentalidad que ayuda a las mujeres, una mentalidad que siempre va a estar del lado de las mujeres y de la víctima, que siempre va a poder escuchar, y que todos los jóvenes hoy, todos los jóvenes del futuro van a poder ejercer y cultivar un raciocinio correcto hacia nuestra sociedad para en un futuro no tener este tipo de comportamientos que van deteriorando a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Otra forma de ayudar es haciendo donaciones justamente a esta asociación civil y asociaciones que ayudan a las mujeres y sobrevivientes y promueven una aceptación de todas las identidades de género sexuales y sexualidades que hay justamente en este mundo. La ONU Mujeres también organiza de distintas organizaciones de las mujeres en todas las partes del mundo, y esto es con el fin de justamente acabar con esta violencia y ayudar a los sobrevivientes, y nosotros somos una asociación que busca ello y que fácilmente pueden acercarse hacia nosotros para brindar una asesoría legal en dado caso de que se estén sufriendo algún tipo de violencia de género. Entonces es importante que tengan en cuenta esto y sepan que vamos a apoyarlas. A cualquiera de nuestras redes sociales se pueden comunicar y dejar su mensaje para ser atendidas de una forma inmediata y erradiquemos con estos tipos de violencia que hoy en día están acabando con nuestro país. Bueno, y estamos llegando ya al final de este podcast y me gustaría seguir mencionando lo importante que es hablar siempre y decir la verdad sobre todo lo que estamos pasando hoy en día en México y en el mundo. Estamos sufriendo muchísima violencia por parte de distintas personas, por parte de distintos segmentos de población, distintas clases sociales,
e incluso muchísima discriminación que hay hoy en día. Y es por eso que debemos alzar la voz y nunca quedarnos callados. Debemos de siempre proteger y exigir justicia y siempre estar del lado de la víctima, encontrar las razones y los motivos por los cuales están en esa situación y sobre todo proteger sus derechos, proteger cada una de estas cualidades que tiene como persona cada quien y todos los talentos que posee una persona. También para esto es importante que sepamos tener toda esta información y conocimiento adecuado para poder actuar conforme a la ley. Nunca de echar a menos todo lo que es el proceso legal, porque es importante saberlo y es importante tener este conocimiento. Por eso es tan importante que se acerquen y que consistan en estas asesorías legales, porque realmente te ayudan a fomentar el conocimiento y la información que tú vas a necesitar en el futuro para poder engrandecer tu caso y poder que se haga justicia a toda la violencia que has sufrido tú o alguno de tus conocidos. Es por eso que si conoces a alguien que la sufre o si tú estás pasando por este tipo de violencia, comunícate con nosotros y no temas. Estamos llegando al final de nuestro capítulo y pues principalmente queremos recordarles que dentro de la Asociación de Torre Azul les brindaremos la atención adecuada para que ustedes puedan salir adelante y seguir creciendo como personas. No quedarse justamente en ese lugar donde ya fueron violentadas y siempre salir adelante y tener en cuenta que de ahí no acaba su vida, sino que es solo un tropiezo, que pueden salir adelante y que estas asesorías van a ayudarles a que se haga justicia sobre todo este tipo de violencia que ustedes han sufrido a lo largo de su vida. Entonces, si tú sufres algún tipo de violencia de género, es importante que te comuniques con nosotros para que podamos ayudarte y darte la asesoría legal correcta para que se pueda hacer justicia. Y si estás decidido a hablar y quieres contar tu historia y decir qué es lo que tienes y qué es lo que pasa por tu vida, si has sufrido este tipo de violencia, es importante que acudas con nosotros. Te vamos a ayudar y siempre vamos a estar de tu lado. Vamos a ser responsables y exigir la responsabilidad hacia los demás y vamos a ayudarte a que te pronuncies contra los comportamientos que ya fueron señalados como violencia de género, todos los silbidos, comentarios sexuales inapropiados, chistes sexistas o incluso todo aquel pase de raya que nos implica retroceder y no crecer como personas, como mujeres y que nos impida engrandecer también nuestro conocimiento, nuestro poder, porque también somos poderosas. Entonces debemos de siempre tener en cuenta todo este tipo de responsabilidades. Nunca te quedes callada, háblalo y acércate con nosotros que vamos a ayudarte. Conoce los datos necesarios para que entiendas esta cuestión y si lo estás viviendo el día de hoy, hables y puedas finalmente ponerle un fin a esa violencia que tú estás viviendo, para que no siga aumentando y para que en el futuro puedas estar libre de todo este tipo de violencia. Y bueno, el capítulo de hoy finalmente vamos a dar una pequeña conclusión para todo esto. Como todos sabemos, la violencia de género es un tema súper radical y es un tema que hoy en día vivimos por todo el mundo y no solamente en México. Y aunque México es uno de los principales países, mayores feminicidios y mayores machistas en el mundo, es algo que sí se puede erradicar y es algo que viene no solo a través del comportamiento, sino también a través de lo ejercido en nuestro país a lo largo del tiempo. Entonces es algo que siempre debemos de tomar en cuenta y debemos de alzar la voz en el caso de que estés sufriendo. Así que si tú estás sufriendo este tipo de acoso, si tú estás pasando por este tipo de violencia, por favor comunícate con nosotros en nuestras redes sociales que son AC Torre Azul por un futuro joven en Facebook y pondremos el link en la descripción para que ustedes puedan seguirnos de una forma más rápida y concisa y podamos nosotros ayudar a que ustedes puedan hablar y contar toda su historia, contar todo eso que no les está permitiendo avanzar y sobre todo contar esa violencia que han sufrido a lo largo del tiempo y que se haga justicia para ti, que has sufrido todo este tipo de violencia. Y así concluye el capítulo de hoy. Gracias por acompañarme en este espacio de reflexión. Los espero en el próximo capítulo y recuerden que a cada acto suma y que juntos podemos construir un Zumpango más unido y próspero. ¡Hasta la próxima!